Buenos días, reciban ustedes un cordial saludo. Quien les habla, Carolina Aguilar, estudiante del 10º trimestre en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación voy a realizar una serie de breves comentarios antes de entrar en materia relacionado con los actos procesales en el proceso penal. No hay mejor ejemplo que citar a uno de los mejores procesalistas del mundo, como lo fue el insigne maestro uruguayo Eduardo Couture, quien de manera magistral señaló el acto procesal como todo aquel hecho dominado por una voluntad jurídica idónea para crear, modificar o extinguir derechos procesales. Uno de los aspectos esenciales en los actos procesales en Venezuela es que el idioma oficial es el castellano. En caso que un ciudadano o ciudadana extranjera sea juzgado o juzgada en nuestro país, debe contar con la presencia de un intérprete público. Vale acotar que las audiencias, como es la fase de juicio oral y público, una audiencia ante la Corte de Apelaciones o una audiencia ante la Sala de Casación Penal, las partes intervinientes, el fiscal del Ministerio Público y el abogado, deben usar toga, siendo esta una formalidad esencial que le da solemnidad a los actos en el proceso penal. Por otro lado, resulta interesante de notar es que el deber ser es que todos los actos realizados deben quedar registrados por cualquier medio que permita dar lo que se conoce como certeza jurídica, como lo es la fecha, lugar, presencia de las partes y lo acontecido durante el acto. Resulta importante para el conocimiento y dominio del estudiante de Derecho un aspecto tan esencial como son los días hábiles, tomando en consideración que durante la fase de investigación todos los días son hábiles, mientras que en la fase intermedia y de juicio oral son hábiles a excepción de los días sábados, domingos o feriados. Otro aspecto esencial son las decisiones que toma el juez en materia penal, como es la sentencia para absolver, condenar o sobreseer, y los autos para decidir sobre una incidencia que se genere durante el proceso. Y por último, el procedimiento de citación, en el que se puede realizar contando con el apoyo de la tecnología para la comparecencia al proceso de víctimas, testigos, peritos y funcionarios policiales. Por lo que una vez realizado este enfoque general, se procederá a decantar los diversos procedimientos cuyas formalidades en cuanto a los actos procesales son las mismas. La acción o conducta desplegada por un ciudadano o ciudadana catalogada como un hecho punible, bien sea delito o falta, le corresponde al Estado aplicar el ius puniendi. No obstante, así como ostenta el monopolio de administrar justicia a través de los tribunales de primera instancia en función de control, juicio, ejecución, y a su vez ejercer la acción penal en nombre del Estado como le corresponde al Ministerio Público, es menester preservar la majestad del cumplimiento del debido proceso, con el ejercicio efectivo al derecho de la defensa que debe gozar el imputado, el acusado o el penado por intermedio de un abogado o abogada, ya sea de oficio o privado. Debe cumplirse un conjunto de actos jurídicos en el que se pone de manifiesto la voluntad humana y conciencia de lo que se debe producir en el proceso. Y en esta actividad se analizarán los diversos procedimientos que establece el Código Orgánico Procesal Penal, como es el procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves, el procedimiento para la admisión de los hechos, el procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad y el procedimiento para juzgar las faltas. Como se podrá observar, la intención del legislador patrio fue precisamente la de encauzar desde el punto de vista procesal las diversas situaciones, las cuales tienen variables a nivel procedimental, siendo condición sine qua non que en los procedimientos antes mencionados se apliquen las disposiciones establecidas para el proceso general. Hablemos ahora de lo que corresponde al procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves. Uno de los errores inexcusables, o si se quiere, la deuda que el legislador patrio tenía con la sociedad, era el hecho de contar con un catálogo de delitos y faltas en el texto sustantivo como es el Código Penal, sin establecer en ellas la gravedad del delito, la lesividad social, lo que se ha convertido en un caldo de cultivo
para convertir los centros de detención preventivos y los centros penitenciarios en un depósito de una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que sobrepasa la capacidad. Y por ende, esto genera un estado de hacinamiento, cuyo resultado al final es la transgresión de violación de derechos humanos y el incumplimiento por parte del Estado de las reglas Mandela. Es por ello que con el procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves, el legislador, si se quiere, está dando cumplimiento al mandato constitucional para juzgar en libertad y darle participación comunitaria en este proceso de reinserción del delincuente a la sociedad. Dicho esto, voy a señalar que el procedimiento supramencionado se encuentra establecido en el libro tercero, título 2, artículo 354 al 372 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué se entiende por delitos menos graves? En primer lugar, que sean delitos de acción pública, cuya pena en su límite máximo no exceda de 8 años. Ahora bien, ¿existen delitos que están exentos de la aplicación de este procedimiento? Sí, efectivamente, el legislador excluyó indistintamente de la pena los delitos de homicidio intencional, violación, trata de blancas, secuestro, corrupción, delitos de delincuencia organizada, violación de derechos humanos. ¿En qué casos operan las medidas de coerción personal? Vale acotar que el deber ser es que la persona sea juzgada en libertad. Sin embargo, puede darse el caso que el imputado asume una conducta contumaz, como es el caso de no comparecer al llamado realizado, bien sea por el tribunal o por el fiscal del Ministerio Público. El hecho que el imputado asume una conducta de amenaza o agresión hacia la víctima o el testigo lo hace reincidente en la comisión de un nuevo hecho delictual. En este procedimiento puede iniciarse por los 3 modos que establece la norma, como es de oficio, denuncia o querella, en el que el fiscal o la fiscal del Ministerio Público debe realizar la investigación en los términos que establece la norma adjetiva del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de solicitar ante el Tribunal de Primera Instancia, en función de control municipal, la celebración de la audiencia de presentación, como lo dispone el artículo 356 del texto supramencionado. Es por ello que merece acotar que el fin último de este procedimiento es precisamente someter al imputado a formas alternas de prosecución del proceso. Es de extrema importancia que es obligación del juez de primera instancia en función de control municipal, garantizar y examinar que se cumpla con los preceptos del artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a la legitimidad de la aprehensión y, lo más importante, que la imposición de la pena no exceda de los 8 años, toda vez que en caso que exceda, el juez de primera instancia en función de control municipal debe declinar la competencia en un juez competente y debe canalizar el procedimiento por la vía ordinaria. Es importante que en este procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves opera el principio de oportunidad, previsto en el artículo 38 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo una norma que obedece más al criterio de una política criminal, lo que se conoce como mínima intervención en los casos de delitos menores, cuyo bien jurídico protegido es de menor relevancia. Ahora bien, en el caso que el hecho punible recaiga sobre bienes jurídicos de carácter patrimonial, puede aplicarse el acuerdo reparatorio, que está previsto en el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, en el procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves, debe hacerse una mención sobre la suspensión condicional del proceso, contemplado en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal, que no es más que una medida de política criminal instrumentada por el legislador, en el que prela la celeridad procesal y confiar el beneficio al imputado de admitir su responsabilidad, lo que no debe ser confundida como una admisión de hechos, la cual está prevista en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. En este procedimiento, el juez debe convocar a una audiencia en el que deben ser oídas las partes, es decir,
el Ministerio Público, el imputado o imputada, la víctima haya intervenido o no en el proceso, y en este caso el imputado debe presentar una oferta de reparación social, que no es otra cosa que lo que se conoce como trabajo comunitario, por lo que existe una notable diferencia con lo estipulado en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal. Cabe destacar que la suspensión condicional del proceso contemplado en el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal puede ser solicitada en cualquier oportunidad, incluso después que el fiscal del Ministerio Público haya presentado el acto conclusivo de acusación y en la oportunidad de celebrarse la audiencia preliminar. Una vez que el juez admita la acusación, el imputado admite los hechos de la misma. Las condiciones para que se dé la suspensión condicional del proceso debe garantizar que pueda ser satisfecha y que la persecución de los diferentes medios a la imposición y cumplimiento de pena sin menoscabar bajo ningún concepto los derechos que le asisten a la víctima. No obstante, la esencia de esta disposición es precisamente el resarcimiento del daño causado a la víctima y la reinserción del imputado a la sociedad. Una vez que el juez acuerda la suspensión condicional del proceso, se abre un régimen de prueba, tal como lo contempla el artículo 360 del Código Orgánico Procesal Penal. Y es allí cuando la comunidad juega un rol protagónico en el que un representante, bien sea del Consejo Comunal o de una organización con fines sociales, sea designado por el juez. Este debe ser veedor del cumplimiento del imputado en cuanto a la actividad o programa social que se le haya impuesto. A continuación voy a realizar la duración y la verificación de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, bajo las siguientes premisas. ¿Cuál es la oportunidad procesal para solicitarla? El imputado o imputada puede solicitarla bien sea en la oportunidad de la audiencia de presentación o en la audiencia preliminar. ¿Cuál es el lapso de duración? Este no puede ser menor de 3 meses ni mayor a 8 meses. ¿Qué sucede una vez que ha concluido el lapso previsto para la duración de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso? En este caso, el juez de primera instancia municipal debe verificar dentro de los 10 días hábiles siguientes si se han cumplido las condiciones impuestas en el cumplimiento para un acuerdo reparatorio. En caso de ser efectivo, el efecto es el decreto del sobreseimiento por extinción de la acción penal, como lo establece el ordinal tercero del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin menoscabo que las partes ejercen el correspondiente recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones. ¿Qué sucede si el imputado no ha dado cumplimiento a la suspensión condicional del proceso? En este caso, tanto el fiscal del Ministerio Público como el ofendido deben solicitar al juez que se realice una audiencia en el que se debe plantear el incumplimiento y la revocatoria de la suspensión condicional. Puede suceder 2 situaciones, siendo la primera que el juez solicite al Ministerio Público que presente su acto conclusivo, o en el supuesto que el imputado haya admitido los hechos y se compruebe que efectivamente el imputado no dio cumplimiento a sus obligaciones, el juez debe dejar sin efecto la suspensión, revocarla y dictar sentencia. ¿Cuál es el lapso de tiempo del cual dispone el Ministerio Público para presentar su acto conclusivo? Una vez que es notificado por el juez. Este dispone de un lapso de 60 días continuos para dictar su acto conclusivo. ¿Cuál es el lapso de tiempo del cual dispone el Ministerio Público para presentar su acto conclusivo en caso que el imputado no haya hecho uso de la facultad de solicitar en la audiencia de presentación la solicitud de la suspensión condicional del proceso? Igualmente dispone de 60 días continuos para presentar el acto conclusivo. ¿Qué sucede si el Ministerio Público no presenta su acto conclusivo dentro de los 60 días, tal como lo establece el artículo 363 del Código Orgánico Procesal Penal? En este caso, opera lo que se conoce como la preclusividad de los lapsos y, por ende, el juez decreta el archivo judicial. No obstante, es relativo, toda vez que si surgen nuevos elementos, el juez perfectamente puede ordenar su reapertura. Una vez que
esté presentado el acto conclusivo de acusación, el juez debe convocar a las partes a fin de celebrar la audiencia preliminar, la cual el deber ser es que se realice dentro de un lapso no menor de 10 días ni mayor a 15 días hábiles. La dinámica de la audiencia preliminar es igual a lo pautado en el procedimiento ordinario, es decir, con todas las garantías del cumplimiento del debido proceso. En el caso de incomparecencia de alguna de las partes, solo podrá diferirse por una sola y única oportunidad y debe aplicar la disposición del artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal, que no es otra cosa que la autorización por imperio de ley a fin que el juez de primera instancia en función de control realice lo conducente a fin que sea celebrada la audiencia preliminar en el plazo estipulado por la ley. Como bien se comentó, las facultades y cargas de las partes se ventilan bajo los mismos supuestos del procedimiento ordinario, como es el caso de oponer excepciones, pedir la imposición o revocación de alguna medida cautelar, proponer acuerdos reparatorios, solicitar la suspensión condicional del proceso. Y en la celebración de la audiencia preliminar, las partes expondrán sus alegatos, iniciando el Ministerio Público. Luego la defensa y el imputado, si así lo desea, puede solicitar al juez rendir declaración. En esta oportunidad procesal, el juez tiene la obligación de informarle al imputado sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso. Y resulta importante destacar que así hayan sido acordadas en la audiencia de presentación y el imputado las haya incumplido, debe igualmente informarle. El juez, en pocas palabras, se sigue con la metodología aplicable en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, en caso de admitirse la acusación, el juez debe dictar el auto de apertura a juicio, con las mismas formalidades establecidas en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez precluida la fase intermedia, se da paso a la fase de juicio oral y público, del cual conocerá el juez en primera instancia en función de juicio, en el que es aplicable las reglas del procedimiento ordinario, como es la inmediación, concentración y publicidad. ¿Qué sucede si el acusado decide admitir los hechos? Bueno, el juez debe tomar en consideración la conducta del imputado y el cumplimiento de la suspensión del proceso, condicional del proceso. Hablemos ahora sobre el procedimiento para la admisión de los hechos. Una de las instituciones del Código Orgánico Procesal Penal que entró en vigencia anticipada en el año 1998 fue precisamente el procedimiento para la admisión de los hechos, el cual se encuentra previsto en la disposición legal prevista en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. La oportunidad procesal que señala la norma in commento es a partir de la audiencia preliminar, una vez que es admitida la acusación, hasta la recepción de los medios de prueba en la fase de juicio oral y público. Ahora bien, a los fines académicos, vamos a ubicarnos en la oportunidad procesal, como es la audiencia preliminar. En esta oportunidad, los imputados tienen el derecho de solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos. Y en honor a la verdad, esta institución procesal en la actualidad está siendo utilizada como un instrumento de coerción por algunos fiscales y jueces inescrupulosos. Esto bajo la mirada complaciente de algunos abogados defensores. Sin embargo, vale acotar que es condición sine qua non que la acusación sea admitida y por ende le ofrece una garantía al imputado, siendo deber del juez de primera instancia en función de control asegurar los derechos y garantías. El juez podrá rebajar la pena aplicable, que va desde 1/3 a la mitad de la pena que haya podido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito. Vale acotar que la admisión de los hechos en delitos cuyas penas exceden de 8 años, ya sean delitos pluriofensivos, como el homicidio intencional, la violación, corrupción, tráfico de drogas, violación de los derechos humanos, legitimación de capitales, traición a la patria, por mencionar algunos, en este supuesto el juez solo podrá rebajar 1/3 de la pena aplicable. Hablemos ahora sobre el procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad.
Dentro de los elementos positivos del delito existe una figura denominada la imputabilidad. Caso contrario, desde el punto de vista negativo, se encuentra la figura de la inimputabilidad. Y puede suceder que el fiscal del Ministerio Público ha presentado su acto conclusivo de acusación en contra del imputado, pero este es inimputable por razones de ley. Esta disposición se encuentra prevista en el artículo 410 del Código Orgánico Procesal Penal. Es menester señalar que dichas medidas de seguridad son totalmente independientes de la entidad del delito perpetrado, por lo que se convierte en un presupuesto de peligro social. ¿Cuáles serían las reglas especiales para que sean aplicables las medidas de seguridad? En este supuesto, tal como lo contempla el artículo 411 del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público debe, en primera instancia, solicitar que sea practicado un reconocimiento médico legal, desde la óptica psiquiátrica y psicológica, a fin de constatar la inimputabilidad del acusado o acusada. Por lo que el juez, antes de acordar la aplicación de esta medida, debe establecer mediante un criterio del resultado de dicha experticia si es aplicable o no. El resultado, en caso de que sea imputable, debe manejarse por la vía del procedimiento ordinario. Hablemos ahora sobre el procedimiento para el juzgamiento de faltas. Con la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que entró en vigencia en el mes de enero del 2013, no se encuentra regulado el procedimiento para las faltas. El artículo 1 del Código Penal venezolano clasifica los hechos punibles en delitos y faltas, por lo que debe estimarse la falta bajo la misma denominación de lo que es un delito, con la singularidad de que es considerado de menor gravedad y por lo tanto no es tipificado como delito, aunque igualmente pone en peligro algún bien jurídico protegible, como son los derechos personales, patrimoniales o sociales, pero esto con menor intensidad criminosa. A tal efecto, se aplica de manera supletoria el procedimiento de juzgamiento de delitos menos graves. Ya para finalizar, a título de reflexión con respecto a los procedimientos in commento, si su fin primordial es la aplicación de una justicia expedita y minimizar los costos del erario público, resulta incomprensible el hacinamiento carcelario de personas que están privadas de libertad por haber cometido, por ejemplo, un hurto famélico o por delitos de menor intensidad criminal. Es alarmante el nivel de reincidencia de los jóvenes en la ejecución de los hechos delictuales, que se supone han sido beneficiados con la oportunidad de poder reinsertarse de nuevo a la sociedad, cumpliendo con una labor social, como sucede en los casos de juzgamiento de delitos menos graves. Asimismo, ¿cómo puede haberse desnaturalizado la institución del procedimiento por admisión de hechos como una salida que muchas veces recurre el imputado a sabiendas de que en algunos casos son inocentes y que esto es solo para salir del tinglado carcelario o la burocracia procesal, la cual se está viendo inmersa? Por otro lado, merece comentar que el legislador patrio instrumentó un procedimiento como lo es la medida de seguridad para el imputado que por alguna razón es inimputable. Y por último, el procedimiento de faltas, como bien se comentó, se aplica de manera supletoria por la vía del juzgamiento de los delitos menos graves. Toda vez que las faltas tienen menor intensidad criminal, extiende para ello mecanismos alternos de resolución como la suspensión condicional del proceso.